Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy nos sumergimos en un tema que me tiene realmente emocionado y que ha generado un debate feroz en el universo de las telenovelas turcas. Especialmente entre los fieles seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Kerem Bürsin. Y más específicamente a una decisión que, según las voces de la industria y el fervor de los fans, podría haber tenido un impacto significativo en su trayectoria profesional. Vamos a sumergirnos en el enigma. Kerem Bürsin lo arriesgó todo por Hande Erçel. La decisión que impactó su carrera. Antes de que nos adentremos en los pormenores, y para no perdernos ninguna chispa de chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les aseguro que vienen temas apasionantes y no querrán perderse ni uno solo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desmenuzar este jugoso chismecito. Para comprender la magnitud de lo que vamos a analizar hoy, es esencial que rememoremos la explosión de popularidad que vivieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, no podemos hablar de esto sin mencionar la serie que los lanzó al estrellato, Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, que en español se traduce como Toca mi puerta. Esta serie, transmitida entre 2020 y 2021, fue un fenómeno global. La química entre Kerem y Hande era innegable, la historia era romántica, divertida y llena de giros inesperados que mantenían a la audiencia al borde del asiento. Y por supuesto, los fans enloquecieron. La serie no solo fue un éxito rotundo de audiencia, sino que también generó un impacto masivo en las redes sociales. Era imposible escapar de las noticias, los rumores, las fotos y los vídeos de los dos protagonistas. Desde TikTok hasta Twitter, pasando por Instagram y Facebook, Love is in the Air era el tema de conversación del momento. Los memes, las ediciones de vídeos, los fanfics, todo giraba en torno a esta apasionada historia de amor y a sus protagonistas. La conexión que se veía en pantalla, como suele suceder, trascendió el mundo de la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular con rapidez. Fotos de ambos paseando juntos, cenas románticas en restaurantes de lujo, comentarios cariñosos y cómplices en las redes sociales. Todo apuntaba a que la relación entre Kerem y Hande era algo más que una simple colaboración profesional. Y seamos honestos, ¿quién no deseaba que fueran pareja en la vida real? Eran deslumbrantes, talentosos y la conexión que irradiaban era palpable. Los fans, por supuesto, soñaban con ellos y los shippeaban sin descanso. Crearon cuentas de fans dedicadas, compusieron canciones y realizaron todo tipo de gestos para demostrar su apoyo y su deseo de verlos juntos. Finalmente, los rumores se materializaron en realidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron públicamente su relación. Las redes sociales estallaron en una celebración masiva. Era la noticia del momento. Para muchos era el cuento de hadas hecho realidad. Sus fans estaban extasiados, emocionados y encantados de ver a sus ídolos juntos. Las revistas del corazón no tardaron en publicar fotos de la pareja en diferentes escenarios, paseos románticos por las calles de Estambul, escapadas a la costa, cenas en lugares exóticos, siempre demostrando cariño, complicidad y una felicidad contagiosa. Portadas y más portadas con la pareja en su mejor momento, alimentando aún más la euforia de los seguidores. Y aquí es donde la historia se torna más interesante, porque a pesar de la felicidad que irradiaban juntos, comenzaron a surgir ciertos rumores y especulaciones sobre las decisiones profesionales de Kerem. La pregunta que resonaba en los círculos de la industria y entre los fans era: ¿estaba Kerem arriesgando su carrera por su relación con Hande? ¿Estaba priorizando el amor a expensas de sus ambiciones profesionales? Analicemos esto con detenimiento como buenos detectives del mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin, en ese momento, ya era una estrella consolidada. Había trabajado en varias series y películas que le habían otorgado reconocimiento en Turquía y, en menor medida, a nivel internacional. Tenía una imagen de actor versátil, talentoso, con una gran capacidad de interpretación y con ambiciones claras de trascender en la industria. Su presencia en la pantalla era magnética, su carisma innegable. Con Love is in the Air, había alcanzado un nivel de popularidad aún mayor, catapultándolo a la fama a nivel mundial, pero muchos en la industria esperaban que Kerem tomara decisiones estratégicas que le permitieran evolucionar como actor.
que le exigieran explorar nuevos registros interpretativos y, por supuesto, que le permitieran consolidar su carrera en Broadway. Proyectos más ambiciosos. Proyectos que lo desafiaran como actor y que le permitieran demostrar su valía en roles más complejos y profundos. Sin embargo, una vez que se hizo pública su relación con Ande, comenzaron a notarse algunos cambios. Los proyectos que supuestamente le habían ofrecido o que se rumoreaba que iba a protagonizar, se estancaron, demoraron o, en algunos casos, directamente se cancelaron. La agenda de Kerem, que antes parecía fluida y llena de oportunidades, comenzó a mostrar ciertos vacíos. Algunos argumentaban que la imagen de Kerem, al estar asociado a una relación tan mediática, lo había encasillado en un perfil más romántico, el del galán de telenovela, y menos apto para papeles más complejos, dramáticos o alejados del romance. La industria a menudo es implacable con los actores que no encajan en un determinado molde. Otros, con una dosis de malicia, sugerían que el hecho de estar sentimentalmente involucrado con Ande, quien también tenía una agenda muy apretada y una carrera en ascenso, lo había limitado a aceptar proyectos que no lo alejaran demasiado de ella. La teoría era que Kerem, en aras de mantener la relación, habría priorizado el tiempo con Ande, lo que habría afectado sus decisiones profesionales. La industria a menudo es un laberinto de intereses y negociaciones, y los actores deben ser hábiles navegantes para no perderse en el camino. Por otro lado, Ande Erçel, aunque ya era muy popular, todavía estaba en una etapa crucial de su carrera, donde cada decisión era determinante. Su relación con Kerem, al ser tan seguida por los medios y los fans, la ayudó a ganar aún más visibilidad y a atraer más atención sobre sus proyectos. La fama de Kerem, en cierto modo, se convirtió en un trampolín para ella. Las portadas de revistas, las entrevistas, los eventos sociales, todo giraba en torno a la pareja y Ande, sin duda, se benefició de esta exposición. Esto, claro, generó ciertos celos y envidias en la industria, ya que muchos sentían que Ande estaba, de alguna manera, aprovechándose de la fama de Kerem para impulsar su propia carrera. Las rivalidades, los egos y las estrategias de posicionamiento son parte del juego en el mundo del entretenimiento. Es fundamental aclarar que no existen pruebas concretas, documentos o testimonios irrefutables que demuestren que Kerem Bürsin haya rechazado proyectos específicamente por Ande, o que su carrera se haya visto directamente perjudicada por su relación. Sin embargo, es innegable que después de Love is in the Air, tardó en protagonizar una nueva serie que lograra el mismo impacto a nivel de audiencia y de reconocimiento. Y aquí es donde la polémica se intensifica. ¿Fue una decisión consciente de Kerem priorizar su relación sentimental, o simplemente se trató de una serie de circunstancias desafortunadas que se interpusieron en su camino? ¿Estaba Kerem realmente dispuesto a arriesgar su trayectoria profesional por amor? Hay quienes argumentan defendiendo la postura del actor, que Kerem, al ser una persona con una personalidad fuerte, una gran autoestima y determinación, tomó sus propias decisiones profesionales. Que no permitió que su relación con Ande lo limitara, que siempre ha sido un actor que busca proyectos que le permitan crecer artísticamente y que no se dejó influenciar por las presiones de la industria. Según esta visión, Kerem es un artista comprometido con su oficio, que elige sus papeles basándose en la calidad del guión, el potencial del personaje y la posibilidad de desafiarse a sí mismo. Por otra parte, existe la teoría de que, consciente o inconscientemente, Kerem pudo haber priorizado su relación. La exposición mediática constante, el escrutinio implacable de los medios, las constantes preguntas sobre su vida personal y la necesidad de proteger su privacidad, podrían haberlo llevado a tomar decisiones que, a largo plazo, podrían haber afectado negativamente su carrera. La presión de la fama, a veces, es abrumadora. Los actores se convierten en figuras públicas, y sus vidas privadas se vuelven tema de debate. La necesidad de proteger la intimidad, de mantener ciertos límites, puede influir en las decisiones profesionales. Y es que la industria del entretenimiento, como hemos mencionado, es un ecosistema complejo, a menudo cruel. Los actores y actrices son evaluados no solo por su talento, sino también por su imagen, por la forma en que proyectan su personalidad y, sobre todo, por su vida personal. La imagen que proyectan es fundamental, y cualquier escándalo o decisión personal que no se alinee con las expectativas del público puede ser perjudicial para su carrera. El público, a menudo, es un juez implacable. La opinión pública puede influir en las decisiones de los productores, en la elección de los actores y, en última instancia, en el éxito o fracaso de un proyecto. En el caso de Kerem y Ande, su relación fue un huracán mediático.
Cada paso que daban era analizado y comentado por millones de personas. Las redes sociales ardían con cada foto, con cada comentario, con cada rumor. Esto sin duda generó una gran presión sobre Kerem y quizás lo obligó a tomar decisiones que a posteriori pudieron no ser las más adecuadas para su carrera. La popularidad tiene un precio. La fama a menudo implica sacrificar la privacidad y someterse al juicio constante del público. Después de Love is in the Air, Kerem Bürsin participó en la serie Jakob Seversen junto a Afsanur Sankaktutan. Esta serie, aunque no fue un fracaso, no logró el mismo éxito de audiencia que Love is in the Air. En parte, la serie se vio eclipsada por la expectación que generaba la nueva relación de Kerem Bürsin, Yasin Andersel. Los espectadores parecían estar más interesados en su vida personal, en los detalles de su ruptura, en los rumores sobre su futuro sentimental, que en su trabajo actoral. La atención, a menudo, se desvía hacia los aspectos más sensacionalistas de la vida de los famosos. Pero, ¿qué ocurrió con la relación entre Kerem y Hande? Bueno, como todos sabemos, la historia de amor llegó a su fin. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, causando sorpresa y tristeza en muchos de sus fans. La ruptura generó aún más especulaciones y conjeturas. ¿Por qué terminaron? ¿Influyó la presión mediática? ¿Tuvieron diferencias irreconciliables? ¿Se acabó el amor? Nunca sabremos la verdad completa, porque la intimidad de las relaciones pertenece a las personas involucradas. Pero lo que sí sabemos es que la separación, como suele suceder en estos casos, generó un nuevo revuelo mediático. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, los programas de televisión, todos se hicieron eco de la noticia. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, se aferraban a las redes sociales en busca de respuestas. Hoy en día, Kerem Bürsin sigue siendo un actor muy respetado y valorado en la industria turca. Ha participado en diferentes proyectos, tanto en cine como en televisión, y sigue trabajando arduamente para consolidar su carrera. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y su compromiso con su oficio. Su talento es innegable y su presencia en la pantalla sigue cautivando al público. Hande Erçel, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos y ha logrado mantenerse relevante en la escena del entretenimiento. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado en campañas publicitarias y ha demostrado su talento y su capacidad de reinventarse. Su popularidad sigue en aumento y su futuro profesional parece prometedor. Entonces, ¿Kerem arriesgó todo por Hande? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan simple. Es probable que Kerem tomara decisiones basadas en sus sentimientos, en sus prioridades personales y en su visión de su propia carrera. Puede que en el camino haya sacrificado algunas oportunidades, pero también es posible que haya ganado otras cosas, como la experiencia de vivir una relación intensa y mediática, de aprender a lidiar con la presión de la fama y de fortalecer su carácter. Las experiencias, buenas y malas, construyen a las personas. Lo que sí es innegable es que su relación con Hande marcó un antes y un después en su carrera. La exposición mediática, la atención constante de los fans y las expectativas de la industria influyeron en sus decisiones y en la forma en que el público lo percibía. La imagen pública a menudo es un reflejo de la vida personal. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que la vida en el mundo del entretenimiento es compleja. Las decisiones personales pueden tener un impacto significativo en la carrera profesional, y a veces es difícil saber qué es lo mejor para uno mismo. Las decisiones, en última instancia, son personales. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles consecuencias de sus decisiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem arriesgó su carrera por Hande? ¿Creen que la industria del entretenimiento es demasiado dura con los actores y actrices? ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto a pagar por el éxito? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías y comentarios. Recuerden que esto es solo mi humilde opinión y que siempre hay diferentes perspectivas. La idea es debatir, analizar y compartir información sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó,
de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.